Ayer finalizó la fase de grupos de la Copa Centroamericana y por ende conocemos los cruces en los cuartos de final, así que hoy vengo a repasar cuáles serán esas series, además de también ver lo que sucedió el día de ayer en el cierre de la jornada número 5. Bueno, aquí como pueden ver no estoy en el mismo lugar de siempre porque ando de viaje, estoy grabando esto desde Croacia, pero tenía que informarles ya del cierre de la fase de grupos de esta Copa Centroamericana, así que un poco improvisado, pero siempre aquí informándolos al momento de toda la actualidad. Así que como les dije, ya están listos los cuartos de final, aunque hay un poco de polémica y de dudas sobre un enfrentamiento específicamente porque es en teoría entre equipos que provienen del mismo grupo, así que hoy vengo a hablar de toda esta polémica, de lo que puede suceder, pero antes de hablar de todo eso vamos a repasar lo que sucedió en el cierre de la jornada número 5 con los últimos dos partidos del grupo D, así que ya pueden ver en pantalla cómo a primera hora el Olancho hondureño cayó 0-2 frente al Sporting San Miguelito de Panamá, esto en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. Un aplicado conjunto canalero que cerró su participación en el torneo con una victoria a domicilio en territorio catracho. Luego de un ida y vuelta constante en la primera mitad, Gabriel Torres aprovechó un centro para poner el 0-1 y la dinámica fue muy parecida en el tiempo complementario antes de que Alexis Carpas clavara un golazo de larga distancia para el definitivo 0-2 que dejó tendido al Olancho. Bueno, y aquí muy simple, ambos equipos se despiden ya del torneo, era un partido completamente indiferente, no definía absolutamente nada, entonces más allá de comentar que el Sporting San Miguelito tuvo una bastante buena participación, le quedará todo esto de aprendizaje de cara a una próxima participación en los torneos regionales. Si logra conseguir la clasificación, el Olancho creo que sí le queda mucho aprendizaje y rodaje internacional a pesar de que ha tenido buenas participaciones en Honduras, pero ya no hay mucho más que comentar de estos dos equipos que se despiden de la Copa Centroamericana y vamos a hablar de lo que sucedió en el otro encuentro que sí definía algo cuando la Liga Deportiva Alajuelense vapuleó 5-1 al Motagua en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela en territorio costarricense. Un imponente equipo tico le pasó por encima al Ciclón Azul para golearlo y así arrebatarle el liderato del grupo. Alajuelense que rápidamente se puso en ventaja en este partido con gol de Joshua Navarro, pero los catrachos respondieron por medio de Agustín Ausmendi, aunque hasta ahí llegó la paridad. Anotaciones nuevamente de Navarro, de Dorian Rodríguez, de Michael Barrantes y finalmente de Johan Venegas fueron mortales en favor de los costarricenses que se llevaron una victoria sin dejar lugar a dudas en su propia casa. Bueno, aquí yo creo que decepcionante lo del Motagua. Empiezan a sonar las alarmas allá en territorio hondureño luego de una derrota el fin de semana en el clásico de Honduras 0-2 frente al Olimpia y ahora salen vapuleados frente a un rival directo en la Copa Centroamericana. Entonces yo creo que verdaderamente preocupa el nivel del Motagua de cara a lo que se le viene a pelear en la Liga Hondureña y también específicamente en esta Copa Centroamericana porque quedan bastante en duda hasta dónde podría llegar a pelear contra los grandes favoritos al título, aunque ellos mismos eran uno, pero ahora sí creo que queda una interrogante bastante grande en cuanto a las posibilidades que tenga el Motagua de pelear por este título regional y enfrente un alajuelense que al fin en estos 4 partidos de la fase de grupos se impuso sin dejar lugar a dudas y pues no voy a decir que levanta la mano como un candidato, sino que ya lo era alajuelense, ahora me parece que se confirma como uno de los más fuertes porque golear 5-1 a otro rival del título, entonces pues ya es una diferencia bastante grande con respecto a lo que había mostrado un alajuelense que había rotado mucho en los partidos anteriores, que no era que había dejado dudas, pero que sí tal vez no era tan contundente y ahora este 5-1 me parece que es definitivo para que alajuelense asuste al resto de los rivales en la región. Y vamos a ver cómo queda la tabla de este grupo D, porque como les estaba comentando, el conjunto costarricense le arrebata el liderato al Motagua. 12 puntos para el alajuelense en ese primer lugar, Motagua que se queda relegado en la segunda posición con 9 unidades, Sporting San Miguelito que llegó a 6, ya después Olancho con 3 y Verdes con 0, estos últimos 3 equipos son los que quedan eliminados en este grupo D y alajuelense y Motagua que avanzan a los cuartos de final, aunque ya esto lo sabíamos desde hace una semana, lo que estaba en juego ayer era el liderato.
Y esto, como pueden ver ya en pantalla, significa que conocemos los cruces en los cuartos de final. Ahí pueden observar las posiciones de los líderes de grupo y también de los segundos. Los líderes son Alajuelense, Saprissa, CAI y Herediano. Alajuelense que tiene 12 puntos y ya después vienen Saprissa, CAI y Herediano con 10, pero el gol diferencia favorece a los costarricenses y después a los panameños, por eso el orden. Y en los segundos, Comunicaciones, Motagua, Real Estelí y Cartaginés, los tres primeros que tienen 9 unidades, pero el gol diferencia favorece a los chapines, después a los de Honduras y después está el conjunto nicaragüense. Ya en el fondo el Cartaginés que tiene 7 puntos y por ende está en el fondo. Y por eso, como les digo, conocemos los cruces. Alajuelense que se va a enfrentar al Cartaginés, Saprissa que lo hará frente al Real Estelí, el CAI se va a enfrentar a Motagua y el Herediano lo hará frente al Comunicaciones. También pueden ver el cuadro del torneo porque por un lado irán Alajuelense contra Cartaginés y Herediano frente a Comunicaciones y por el otro Saprissa frente al Real Estelí y CAI frente al Motagua, para que puedan ir viendo cómo se podrían dar eventualmente los cruces en las semifinales de este torneo. Además les comento que la localía pues evidentemente será favorecedora para los que quedaron líderes de grupo en estos cuartos de final, así que van a cerrar en casa Alajuelense, Saprissa, CAI y también Herediano. Ya después para las semifinales se tomará en cuenta el rendimiento de los equipos tanto en la fase de grupos como en los cuartos de final, así que eso lo estaré comentando más adelante. Pero aquí quiero hablar muy rápido de la polémica, y es que, como pueden observar, Herediano y Comunicaciones se van a enfrentar luego de ambos provenir desde el mismo grupo. Estaban en el grupo C, de hecho se acaban de enfrentar porque fue el partido de la fecha 5 en el grupo y ahora nuevamente les tocará en los cuartos de final. Aquí quiero dejar un asunto muy claro, y es que en el reglamento de la Copa Centroamericana 2023, que lo pueden encontrar en concacaf.com, no hay ninguna restricción de los duelos que se puedan dar en los cuartos de final. Si no se pudieran enfrentar en equipos del mismo grupo o equipos del mismo país, CONCACAF tendría que haberlo puesto en el reglamento y no está, por ende se asume que se pueden enfrentar. Además, me parece que el formato no tendría mucho sentido si ya se le empezaran a poner restricciones, porque esto es, como les había comentado, los primeros 4, 1, 2, 3 y 4 y los segundos lugares 5, 6, 7 y 8, si se empiezan a poner restricciones ya pierde el sentido de hacerlo de esta manera, y para esa gracia mejor se hacen cruces entre grupos A y B y C y D. Entonces, para mí no tendría mucho sentido. El asunto que me preocupa, porque para mí no hay ninguna duda que estos serán los enfrentamientos. El asunto es que la CONCACAF no ha comunicado los cruces de los cuartos de final, y esto es algo que es completamente automático. Una vez que se acaba la fase de grupos, pueden comunicar cómo serán los cruces. Y como CONCACAF aún no lo ha hecho, me salta un poco la duda de si ellos ahora van a decir no se pueden enfrentar los del mismo grupo. No deberían, ¿por qué? De nuevo, si en el reglamento no está, entonces no debería haber problema con que Herediano y Comunicaciones se midan. Pero sí tengo ahí un poco de miedo, y sí algo me ha enseñado cubrir a la CONCACAF en los últimos años, es que cualquier cosa puede pasar, pueden echar atrás una decisión, y por ende nada más pido ahí un poco de precaución con respecto a ese cruce específicamente. De los demás no debería haber dudas, aunque el que saldría afectado es el de CAI frente a Motagua, porque pensaría que lo que hacen es cambiarlos ahí entre ellos. Pero de nuevo, CONCACAF no debería cambiar esto. Comunicaciones y Herediano deberían poder enfrentarse en esos cuartos de final, nada más a la espera y con precaución del anuncio que ya CONCACAF haga oficial de que sí se puedan enfrentar y de que esos serán los cuartos de final en efecto. Y simplemente un último apunte, y son las fechas de esos cuartos de final. Ahora tendremos unas semanas de descanso luego de muy intensa acción de esta Copa Centroamericana a lo largo de todo el mes de agosto. Ahora septiembre no tendrá tanta acción, sino que será hasta final de mes, cuando del 26 al 28 de ese mes de septiembre se jueguen los partidos de ida, y los de vuelta serán la semana siguiente entre el 3 y el 5 de octubre, cuando ya conozcamos no solamente a los semifinalistas, sino también a los primeros 4 equipos clasificados para la Copa de Campeones 2024 y también los que se van a disputar los últimos 2 cupos a través del repechaje. Entonces se va a definir muchísimo a finales de septiembre e inicios de octubre en esta Copa Centroamericana, y aquí estaremos para cubrirlo. Además, también en los próximos días, si se da algún cambio en esto de los cuartos de final, de que CONCACAF
cambie su criterio o que diga que no se pueden enfrentar del mismo grupo, aquí estaré para comentarlo. Si no, de momento todo se queda así como está y eventualmente estaremos aquí cubriendo, hablando un poco de pronósticos, de quiénes son los favoritos y de toda la actualidad de esta Copa Centroamericana. Quiero conocer sus opiniones aquí abajo en los comentarios de este video, de lo que sucedió el día de ayer, de la goleada de la Alajuelense, también de ya cómo quedan los cruces en los cuartos de final. ¿Quiénes son para ustedes los favoritos? Que lo vayan diciendo desde ya. Yo aquí estaré en algunas semanas dándoles mis pronósticos, mis porcentajes y hablando de todo lo que va a suceder en esa siguiente ronda de los cuartos de final. Así que suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para seguir de cerca este torneo y nos vemos en un próximo video hablando de esta Copa Centroamericana.